FM Mundo Live. Hoy nos acompaña Pedro Donoso, reconocido analista político, muy buen amigo de esta casa, para tocar el tema del IVA y los nuevos impuestos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Cristian. Gracias por la invitación. Atento a tus preguntas. Hay mucha confusión de parte de la población con respecto a estos impuestos tratados en la Asamblea, que a mi parecer son inconstitucionales, y al tema del IVA, del veto presidencial. ¿Qué mismo pasó con lo del IVA? Parece que los asambleístas una vez más se hicieron los locos y se lavaron las manos. Bueno, digamos, hay varias lecturas, ¿no es cierto? Y eso nos enfrenta a varios escenarios. Lo que sucedió es que el presidente envió, ¿no es cierto?, un proyecto de ley de urgencia económica planteando una elevación al IVA, ¿verdad? Solamente el IVA era el único punto de ese proyecto económico enviado por el presidente. Y la comisión, digamos, incluye, ¿no es cierto?, otras reformas tributarias estableciendo otro tipo de impuestos, finalmente, ¿no? Ahí podría venir como la primera inconstitucionalidad. De todas maneras, digamos, solo tiene que determinar la autoridad judicial competente, que es la Corte. De lo que es el único que puede proponer impuestos es el presidente. Y en este caso, él no lo hizo. Él mandó una ley por el IVA, un proyecto de ley por el IVA, pero que los asambleístas entonces, ¿por qué se están arrogando el ponernos nuevos impuestos a los ecuatorianos? Ahora, digamos, en efecto, esa puede ser una lectura, ¿verdad? Lo que pasa es que hay varias interpretaciones, por eso es la Corte la que tiene que definir, pero el momento en que el presidente, ¿no es cierto?, devuelve con veto y reconoce la legalidad de aquello, tácitamente y políticamente, digamos, sería un reconocimiento de que eso es legal, finalmente. Se pusieron de acuerdo entonces, me parece a mí. Podríamos especular, en efecto sí, digamos, y es bastante interesante, digamos, la situación en lo político, que es mi campo, ¿no es cierto? Porque a la larga, de todas maneras, esta salida que toma el gobierno, ¿no es cierto?, es quizás la salida que más le convenía al gobierno, al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana, porque el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, digamos, con su actuación, dicen, nosotros votamos en contra, ¿verdad? Pero no se arman un frente con el gobierno porque a la larga, al no obtener los 92 votos para rechazar el veto, seguramente claro, el veto se va a aprobar. Por eso decía yo, se lavaron las manos, ¿no? Yo creo que hay un sobre acuerdo todo social cristianos y correístas. Yo creo que hay un acuerdo tácito, digamos, ¿no? Pero es bastante interesante porque finalmente en el ámbito de lo legislativo, una votación o una no votación, ¿no es cierto?, siempre está anclada a otra votación, ¿no? Los hechos políticos hay que analizarlos en el antes, en el durante y en el después, finalmente, ¿no? Regresemos a ver, o más bien veamos el después. ¿Cuál es el cambio o el intercambio político que se va a dar por permitir que esto suceda? Es decir, ¿qué va a suceder, digamos, no? ¿Cuál es el acuerdo? Y el acuerdo puede estar con los procesos de fiscalización, que quiero decir que capaz que el bloque gobernista, ¿no es cierto?, se va a prestar para algunos intereses que tenga la Revolución Ciudadana legítimamente y otros intereses que tenga el Partido Social Cristiano legítimamente también. Pero ya ellos dirán, no, nosotros nos opusimos al aumento del IVA, y así fue. Pero nos clavaron otros impuestos. Exactamente, como sucedió de una u otra manera con su abstención finalmente en la reforma tributaria que planteó Lasso, digamos. Igualito, ¿no? Igualito. Entonces lo que hay que ver se repite políticamente es qué es lo que va a suceder después finalmente, cómo va a ser ese acuerdo, cuál es el acuerdo, y esa es la lectura que hay que ver. ¿Hay pacto todavía? ¿Hay pactos? Yo creo que, digamos, siempre hay pactos, ¿no? Porque además la democracia se trata de eso, finalmente. No hay que satanizar esos pactos. El punto es que nos lo digan finalmente sobre la mesa. Aunque sean con el diablo. Digamos, así funciona la política, así funciona la vida a la larga, ¿no? Eso es la democracia. Pero es muy interesante finalmente ver cómo eso se va a extrapolar a un proceso electoral, porque estamos en un proceso electoral, un año preelectoral. Y lo segundo es ver también cómo de una u otra manera esta buena aceptación que perceptivamente tendría Noboa es bastante frágil, ¿no? Y aquí yo quiero remitirme, por ejemplo, a la encuesta de perfiles de opinión. Todas las encuestas que uno puede ver dicen que la población califica positivamente la gestión de Noboa, la imagen y la credibilidad. Perfiles de opinión hizo una encuesta en los últimos días de enero, entonces dice que Noboa tiene más del 80% de calificación buena como gestión, credibilidad e imagen. Increíble, ¿no? Sin embargo, y aquí viene lo interesante, ¿no es cierto? Cuando tú les preguntas, ¿no es cierto?, a la gente está de acuerdo con la elevación del IVA, no 6 de cada 10 te dicen que no y 8 de cada 10 te dicen que va a afectar, ¿no? Sin embargo, Noboa... Tal vez en este momento puede pasar por la alta popularidad que al mismo tiempo tiene el presidente. Porque igual a la larga, digamos, los representantes del legislativo son los que toman la decisión, ¿no es cierto?, a la larga, y esto es necesario, evidentemente, la reforma tributaria para alimentar las arcas del Estado. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, es interesante ver cómo, por ejemplo, Noboa como fenómeno político ha revertido las cifras de pesimismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo el 2023, 9 de cada 10 ecuatorianos, de acuerdo a perfiles de opinión, se sentía pesimista del presente. ¿Y ahora menos? Y hoy 5 de cada 10 se siente pesimista del presente. Es decir, 5 de cada 10... Pero todavía es bastante, pesimista, ¿no? Pero hay una reducción finalmente de 4 puntos que es supremamente interesante. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando le preguntas, ¿usted cree que la delincuencia va a aumentar, seguir igual o disminuir?
4 de cada 10 te dice que va a aumentar y 3 de cada 10 te dicen que va a estar igual. Es decir, 7 de cada 10 te están diciendo finalmente que la situación va a seguir siendo grave. Aquí la gran pregunta es cómo esas cifras, digamos, de preocupación te determinan una elevación, por ejemplo, del optimismo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que finalmente los números positivos que tiene Noboa son bastante frágiles y pueden diluirse con un solo hecho que suceda, digamos, de violencia, de inseguridad, etc. Y sí, que claro, que son frágiles. Acordémonos lo que pasó con Guillermo Lasso en el momento de la vacunación, cuando logró todos los acuerdos internacionales para traer rápidamente las vacunas antes que otros países latinoamericanos. Todo el mundo estaba con el presidente y sus índices de popularidad, de aceptación estaban altísimos. Y mira cómo terminó. Totalmente. En el suelo. Totalmente. Pero además es supremamente interesante esto porque además también te determina y te podría demostrar que la gente está supremamente necesitada de respuestas inmediatas, ¿no es cierto? De estos fast wins finalmente, ¿no? Que a la larga sabe que el problema no se va a solucionar estructuralmente, pero necesita, digamos, acogerse a algún tipo de buena noticia, algún tipo, digamos, de simbolismo, militares en las calles, mejoría de percepción de la inseguridad, pero sabe que a la larga, digamos, no se va a resolver ese problema. Claro, además que no puedes mantener todo el tiempo este conflicto interno armado, o como lo llama el mismo gobierno, que a mí me parece de forma equivocada por todas las repercusiones que eso tiene, entre comillas, guerra, ¿no? Totalmente, pero porque además las estructuras son las que tienen que cambiar finalmente. Si el Estado no está presente simbólica, política y físicamente, no va a suceder nada. Si puedes tener 40,000 militares en las calles, que si no cambias finalmente esas estructuras, siempre va a suceder algo y lo estamos viendo, ¿no? O estamos en pausa y después volverá con más fuerza. Y estamos en una calma chicha finalmente, pero ya mataron, ¿no es cierto?, ayer a una concejala, ya mataron a un funcionario de la gobernación. ¿Cuál es calma chicha, Pedro? Esta calma, digamos, ¿no es cierto?, tan débil, ¿no? Tan okay. Falsa, ¿no? Sí. Y yo coincido en que es así y hay que manejarse con mucho cuidado en este tipo de temas. Además de que el estado de excepción, pues no puede ser eterno. Tenemos un estado de excepción hasta el 8 de marzo y luego el presidente podría alargarlo un mes más, de lo que entiendo. Totalmente, digamos, y ese tiene una fecha de caducidad, pero como digo, si el Estado no establece una presencia física, simbólica y política en todos los rincones del país, ¿no es cierto?, con, digamos, infraestructura, con inversión pública, digamos, el problema va a ser mucho más profundo, que a la larga, eso es lo que vimos con Guillermo Lasso, ¿no? El diario La Hora publicaba este titular en el 2023 que decía, solo 4 de cada 10 dólares se invirtieron en obra pública en el gobierno de Guillermo Lasso finalmente, ¿no? Ahí tienes también una razón de por qué la inseguridad y la violencia crecieron como la espuma, ¿no? Y ahora estamos pagando las consecuencias. De todas maneras, para el presidente, este es el momento en el que, pues, con su altísima popularidad, puede lograr cosas, como un incremento de impuestos, como el incremento del IVA y los otros impuestos que aprobó la Asamblea, que en otras circunstancias sería imposible que el pueblo lo acepte, Pedro. De acuerdo, o como una victoria en la consulta popular, que yo lo veo más plausible aquello, ¿no? Es decir, finalmente, digamos, con mucha popularidad o poca popularidad, la Asamblea se define con 117 votos, ¿no? Es decir, es casi independiente de lo que pasa, digamos, en sí, pero con el pretexto de la guerra nos están clavando nuevos impuestos. Evidentemente, porque siempre digamos, en situaciones límite, ¿no es cierto? Con la justificación de la guerra, puedes transformar y hacer, digamos, transformaciones. Y la gente creo que por eso lo ha aceptado, ¿no? De acuerdo. Aunque sabemos que esa plata no es para la famosa, entre comillas, guerra, sino para pagar todos los sueldos que deben, las deudas que tiene el Estado y también para sus compromisos internacionales. Totalmente de acuerdo. Ahora hay que ver finalmente cómo reaccionan también los movimientos sociales. Es decir, ya, digamos, la CONAIE anunció movilización finalmente en una provincia de la Sierra Centro, es decir, todo se va conectando, ¿no es cierto? Y todo va sucediendo, pero también hay que entender que este es un gobierno de un plazo muy corto, en donde finalmente, ¿no es cierto?, un mes te representa casi un año, digamos. Se nota que está trabajando y está haciendo muchas cosas el presidente pensando en su reelección. Parecería que sí, finalmente. ¿No es cierto? Parecería que sí, y hay que plantear finalmente cuánto le puede golpear el tema de, por ejemplo, la elevación del IVA, ver cómo se extrapola finalmente eso, pero si no hay soluciones, digamos, profundas, va a tener un problema porque su, digamos, imagen y su valoración de gestión positiva es frágil, como hemos visto en las cifras. Ahora, sus supuestos aliados, con quien tendría acuerdos, están pensando también, obviamente, en las elecciones del 2025. Falta un año, solamente un año, y que pasa muy rápido, ya para el día de elecciones. Exacto, y esa es la pregunta, digamos, ¿hasta cuándo te va a durar una alianza cuando finalmente tus aliados van a ser tus contrincantes en un proceso electoral, finalmente, ¿no? Claro, durmiendo con el enemigo. Finalmente, y es parte de la democracia y la política, ¿no? Incluso es parte de nuestras vidas también. Hay que transar y hay que finalmente acordar. Hay que ver la habilidad del Ejecutivo para que esta
valoración de gestión sea mucho más sostenible a largo plazo, que no lo estamos viendo ahora, ¿no? Volviendo al tema del IVA y de los impuestos, ¿fue una jugada maestra de Daniel Noboa y de su equipo? O sea, veamos cómo termina finalmente, ¿no? Porque si es que la Corte declara inconstitucional, todo se cae. Yo creo que fue una muy buena operación, digamos, política, porque a la larga todos salieron contentos, digamos, ¿no? Es decir, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano... Menos los afectados, los que tienen que pagar más impuestos. Los que tenemos que pagar más impuestos, evidentemente, ¿no es cierto? Veamos cuál es la respuesta y veamos también la habilidad del gobierno, porque esto fue medianamente fácil, ¿no? Pero veamos cómo el gobierno puede... Pero bien hecho, ¿no? O sea, para ellos sí, bien muy bien hecho. muy bien operado, y hay que reconocerlo, pero era relativamente fácil porque la cancha de la Asamblea, por lo pronto, le es fácil, digamos, no le es hostil al gobierno. Hay que ver, por ejemplo, cómo se plantea si es que se da la focalización de los subsidios, y hay que ver cómo maneja esa relación con los movimientos sociales. Que también lo quiere hacer de una vez, aprovechando este momento y su popularidad. Totalmente, pero ahí no depende de 137 asambleístas, sino la voluntad de movimientos sociales que a la larga están, digamos, yo digo en la periferia, no lo digo despectivamente, en la periferia marcando también una agenda. Y esa sí es una negociación política mucho más. Me llamó la atención con el veto del presidente al tema del IVA, porque... Claro, hábilmente también ponen el 13%, pero él tiene la facultad a través del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía, de subir cuando él quiera, es una banda, por decirlo así, al 15%. ¿Cómo mismo va a ser eso? Es una banda finalmente, ¿no? Es decir, la posibilidad que tenga, me imagino que mediante decreto ejecutivo, el subir finalmente el IVA o el bajar, que también puede ser una jugada cuando se enfrente a un proceso eleccionario, ¿no? O sea, puede comenzar en el 13%, después irse al 15%, después bajar al 14%. Puede comenzar en el 15%. O volver al 12%. Exacto. No, creería que ya no, porque el mínimo finalmente es del 13%, es lo que te plantea el texto. Quedaría en el 13%. Exacto. ¿Esto desde cuándo se aplicaría? Desde que entra en vigencia la ley finalmente, ¿no? Desde que entra en vigencia la ley. Pero ahorita estamos a la espera de ¿qué? Tenemos dos fechas que son fundamentales, ¿no es cierto? Me parece que es este viernes la discusión de la ley, ¿no es cierto? Pero la otra fecha es el 19 de febrero. ¿Por qué? Porque ahí fenece el plazo de 30 días que te da la ley para que se apruebe una ley de urgencia económica, o si no, finalmente pasaría por el Ministerio de la Ley. ¿Y con qué IVA comenzaríamos? ¿Con el 13? ¿Con el 14? ¿Con el 15? Yo creo que hay que finalmente entender cómo se va a reglamentar eso. Me imagino que habrá un decreto ejecutivo que lo determine. ¿Tú qué crees? ¿En cuánto va a quedar el IVA, al menos de arranque? Y no sé. Yo creería que la jugada puede ser esa, ¿no? Subirlo lo más posible y, mientras se acerque finalmente un proceso eleccionario, bajarlo. Sobre todo por la necesidad de dinero que tiene el Estado. Absolutamente. ¿Qué pasa con los otros impuestos, con estas contribuciones especiales que les llaman así ahora, ¿no? En lugar de nuevos impuestos, contribuciones especiales de las empresas, la contribución de la banca, de las cooperativas, el ISD, el impuesto a la salida de divisas, que volvería al 5%. Es un paquetazo, Pedro. Sí, o sea, son elevaciones de impuestos finalmente, ¿no? Creo que el gobierno... ¿Paquetazo sí o no paquetazo? Es que no sé cómo definir paquetazo. Es una reforma tributaria, ¿no es cierto? Hay que ver finalmente cómo... Yo sí creo que es un paquetazo. Puede ser, sí. Hay que ver, digamos, cómo cambia estructuralmente los temas. O sea, creo que más importante que elevación finalmente de impuestos, sí era la focalización de subsidios, que además es un proyecto absolutamente necesario, digamos, ¿no? Para tener reformas estructurales, porque a la larga, digamos, la subida y bajada de impuestos no termina siendo un tema estructural. El problema es de que, una vez más, estamos con el tema impuestos, reformas tributarias y demás. Seguramente el próximo año vendrán otras, o en este mismo año, quién sabe, con el nuevo gobierno. Es algo que hay que parar en algún momento, porque no podemos seguir aumentando y poniendo nuevos impuestos en este país por la falta de eficiencia del Estado. Y a la larga, digamos, lo que necesitamos es certidumbre, ¿no es cierto? El empresariado necesita certidumbre, totalmente de acuerdo. Yo sí creo que, digamos, la apuesta que podría hacer el gobierno son cambios estructurales. Como digo, para mí es mucho más importante la focalización de los subsidios, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí está la clave. Y es el momento de hacerlo también. Yo creería que sí, y habrá que ver cómo... Si no es ahora, ¿cuándo, no? Y además la negociación política con los movimientos sociales. Creo que eso tiene que determinarse muy bien finalmente, porque hay un error que cometió profundo tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso, es no preparar esa negociación, sino que anunciarlo y después querer negociar. Claro, pero en este momento, con esto de conflicto armado interno y con estado de excepción, pues les pueden tener controladitos, al menos por el momento, Pedro. Son otras circunstancias, totalmente de acuerdo. Pero como dijimos, el estado de excepción no va a durar para siempre. Claro, y ahí está la cosa. ¿Cómo ves la situación política del Ecuador con estas respuestas de la Asamblea a los proyectos presentados por Daniel Noboa? ¿Cómo se perfilaría este año la relación ejecutivo-legislativo? Esta era una prueba de fuego. La reforma tributaria de hoy era una prueba de fuego.
importante, ¿no? Veamos, porque finalmente no sabemos qué puede venir en el futuro, ¿no? Es decir, ya cada vez que nos acerquemos más a las elecciones. Totalmente de acuerdo, pero además también hay, digamos, reformas legales que hay que hacer relacionadas, por ejemplo, con los acuerdos con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Reformas, digamos, laborales, reformas de la seguridad social, etcétera. Hay toda una discusión. Por lo pronto, esta prueba de fuego yo creo que la superó el gobierno, no rompió sus alianzas, digamos, en la Asamblea. Todos quedaron contentos, pero este es el Ecuador, es día por día finalmente. Nosotros a pagar las consecuencias ahora, en cambio. Como siempre. Como siempre en este país. Antes de que te vayas, Pedro, la consulta popular parece que va, ¿no? Están en marcha de ya el plazo de los 45 días para que el CNE convoque ya al referéndum para modificar la Constitución. La Corte notificó con el dictamen para que los militares actúen en la seguridad interna. Viene la consulta. Tenemos consulta. Hay que ver finalmente cómo lo plantea el gobierno, si es que puede utilizar su popularidad, que como decía, es bastante frágil para poder ganarla o perderla. ¿Tú crees que vale la pena hacer una consulta y gastar plata en una consulta? Sobre todo cuando la mayoría de preguntas igual tienen que ir a la Asamblea para que se lleguen a aprobar los contenidos de las mismas. A ver, yo teóricamente siempre creo que es bueno consultar finalmente. La herramienta de la Pero la vez pasada fuimos a elecciones 3 veces, ¿no? Fuimos a las unas 3 veces. Sí, yo no soy, digamos, del análisis cuantitativo. Es decir, no creo que lo cuantitativo te plantea, sino lo cualitativo. ¿Vale la pena o no vale la pena finalmente Pero esta consulta popular, ¿vale la pena? Yo creo que por sus preguntas finalmente no hace los cambios estructurales ni que al gobierno le interesan, ni quizás a la sociedad le sirven finalmente, ¿no? Platita botada, como dicen. Pero te plantea cosas interesantes, como por ejemplo el tema de el trabajo por horas, la reforma laboral, por ejemplo, que no lo podrías hacer a través de la Asamblea. Es decir, tiene, digamos, una de cal y otra de arena. Pocas cosas que sí valen la pena. Yo creo que sí. Ahora, el punto es ver si es que esta frágil, digamos, valoración positiva le avanza o no le avanza. Porque además el Ecuador es un país de día a día, finalmente, ¿no? Es decir, ahorita estás en el 80% de valoración, algo sucede, ¿verdad? Y al día siguiente no estás. Entonces, hay que manejar muy bien los tiempos y la negociación política. Al presidente le conviene que esta consulta sea cuanto antes, pero los tiempos, decíamos, el CNE tiene 45 días para pronunciarse, para convocar elecciones. ¿Cuándo sería la consulta más o menos según tus cálculos? Yo creo que finalmente terminado el primer trimestre del año, ¿no? Es decir, digamos, a partir de marzo, abril, ahí habría que ver bien cuál es el calendario electoral, ¿no es cierto? Pero eso es supremamente importante, pero hay otro tema también que es importante, que estás haciendo una consulta popular en una profunda desinstitucionalización. Por ejemplo, el Ecuador es este país de las autoridades encargadas. El Consejo de la Judicatura encargado, Corte Nacional de Justicia encargado, Superintendencia de Bancos encargado. Es decir, somos un país profundamente desinstitucionalizado. Entonces también hay que ver cómo la institucionalidad enfrenta finalmente una consulta popular. Será un año movidito. Movidito como todos los años en el Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer conversar contigo. Te agradezco por haberte dado el tiempo y estar con nosotros el día de hoy aquí en cabina, en vivo. Pedro Donoso, analista político. Buenos días.